Hoy vamos a estar entonces comenzando con el libro de Deuteronomio y vamos a entender un poquito el libro de Deuteronomio. Vamos a ver el tema principal en Deuteronomio, de qué se trata este libro, por qué se escribió este libro. Está como si fuera de Moisés, realmente lo escribió Moisés, empieza hablando de las palabras que Moisés habló. Sin embargo, miren, empieza así. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. ¿Ok? Empieza diciendo que estas son las palabras que habló Moisés. Pero no está hablando como que Moisés lo escribió. Vamos a entender esto. Si fuera que Moisés lo escribió, ¿cómo diría? Vamos a ver. ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo diría? Es decir, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Y dice dónde estaban, da una especificación bien clara de dónde estaba el pueblo. Pero si ustedes piensan, si Moisés estuviera diciendo esto, no diría, yo le hablé a Israel. En vez de decir, habló Moisés, diría, yo le hablé a Israel estando de este lado del Jordán en el desierto. Y él explicaría eso como que él estaba hablando. Pero aquí está hablando como si fuera una tercera persona contando lo que hizo Moisés. Y aunque cuando decimos que Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio fueron libros escritos por Moisés, el libro de Deuteronomio no pudo haberlo escrito Moisés. Aunque está diciendo que Moisés dijo estas palabras. ¿Ok? Miren lo que dice en el verso 3. Otra cosa que me hace pensar que no fue Moisés. Vamos a ver. Dice en el verso 3, ¿quién lo quiere leer? Gibel, ¿puede leer qué es lo que dice ahí? El verso 3, Deuteronomio 1, 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme y todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Ok, que hay un dato aquí que hace parecer que ya había pasado mucho tiempo. ¿Y qué tiempo había pasado? Vamos a ver. ¿Qué dice aquí, Gibel? ¿Cuántos años? 40. 40 años ya había pasado. Es decir, están contando lo que pasó al cabo de esos 40 años. ¿Ok? Y entonces, Wanda, si no fue Moisés, si tú piensas que no fue Moisés por esta evidencia que está dando aquí, ¿quién fue entonces? Bueno, vamos a ver lo que dice aquí en este libro de Deuteronomio. Vamos a ver aquí lo que dice. En el capítulo 34 nos habla de que subió Moisés de los campos de Moab. No dice que yo, Moisés, subí, sino la persona sigue hablando en tercera persona, de subió Moisés. O sea, él subió allí al monte. Y mira lo que dice el verso 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Cómo Moisés iba a estar escribiendo que él murió? Eso no hace sentido. Y murió Moisés, ¿verdad que no hace sentido? Ahora, esta es otra evidencia más que nos da a entender que no fue Moisés que lo escribió. ¿Okay? Y a través del libro te das cuenta que está hablando como que una tercera persona está hablando de Moisés, lo que dijo Moisés, lo que pasó en ese tiempo. Y ahora, ¿quién sería esa persona? Bueno, el siguiente libro nos da la clave. O está, si ustedes miran aquí en el mismo, bueno, ya mismo le busco el del mismo capítulo, pero si ustedes miran el próximo libro, vamos a encontrar que
Josué, que vino a ser el sucesor de Moisés, pudo ser la persona que haya escrito estas cosas. ¿Alguien me puede decir por qué Josué? ¿Ah? Muy bien, la Biblia dice que Josué seguía a Moisés a todo lugar. Dice que Josué no se apartaba del tabernáculo, ¿ok? Dice que Josué, y esto, si ustedes estudian la vida de Josué, van a encontrar todo eso. Pero hoy no nos toca Josué, sino que estamos tratando de entender, lo primero es quién escribió el libro de Deuteronomio, ¿ok? Y por qué la teoría de que Moisés lo haya escrito no encaja, ¿ok? No encaja con el libro en sí, sino que está contando lo que pasó esta persona que lo escribe. Y entendemos entonces que pudo ser Josué, el cual era el siervo de Moisés, pero también vino a ser el que ocupó la posición de Moisés cuando Moisés muere. ¿Ok? Ahora, Deuteronomio, ¿qué significa esa palabra? Deuteronomio. La palabra Deu viene de dos o segunda, ¿ok? Deu viene de una raíz que quiere decir dos. Y cuando tú miras todo el libro de Deuteronomio, es la ley dada por segunda vez. Todo lo que Moisés le había enseñado al pueblo, vuelven otra vez ahora a repetirlo. ¿Alguien me puede decir por qué se está repitiendo? Vamos a ver. A ver, ¿quién sabe por qué se está repitiendo otra vez la misma cosa? ¿Por qué vuelven otra vez a darle todas estas leyes? Porque hay una nueva generación. Muy bien, porque era una nueva generación. Recuerden que todos los que habían escuchado esta ley originalmente, ahora estaban muertos. Todos los de 20 para arriba. Es decir, que todos los de 19 para abajo, que ahora están en su 40, 50, 60 años, resulta que son los que van a escuchar estas palabras ahora ya como adultos. Y entonces se le da a esta nueva generación, se le da la ley otra vez. Y aquí lo dice claramente en el verso 5, ¿ok? De cómo resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Entonces empieza a contarle todo desde el monte Horeb, todo lo que Dios le había mandado, todas las órdenes, todas las leyes, todos los reglamentos. ¿Ok? Si ustedes se fijan, el escritor de Deuteronomio, yo entiendo que es Josué. Y claro, recuerden que todo por medio del Espíritu Santo. La verdad que no importa quién lo haya escrito, porque todo es inspirado por Dios. Eso lo dice la Biblia. ¿Ah? Ya, pudo ser Caleb, como dice Yaren, pudo ser Caleb, pero Caleb no andaba como dice. Okay. Yo sigo insistiendo. Yaren dice que pudo ser, que pudo ser. Yo sigo insistiendo que fue Josué. Ok. La verdad es que no importa quién haya sido, porque sabemos que es la palabra de Dios. Y Dios ha inspirado hombres para escribir estas cosas, para que estén aquí para nosotros, para que nosotros entendamos los planes de Él, para que entendamos cómo Él trabajó con el pueblo de Israel y para que entendamos cómo Él trabaja en la iglesia cuando vemos el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora, algo que vemos que pasa en Deuteronomio es que todavía ellos no han entrado a la tierra prometida, ¿ok? Ellos todavía están en esta área del desierto, literalmente preparándose para entrar, pero no han entrado todavía. Todavía siguen en el desierto, pero ya se cumplió lo que Dios había dicho, que fue lo que leyó Gibel, que todas esas personas de 40 años, de 20 años para atrás, en estos 40 años, había de morir esa generación completa. Y ahora que ya esa generación completa murió, entonces ahora le están trayendo esta ley otra vez a esta nueva generación. Aunque Josué y Caleb la van a escuchar otra vez, la misma leyes que ya habían escuchado antes. ¿Ok? Ahora,
vamos a encontrar otra vez la preparación que están haciendo. Les voy a explicar esto. Antes de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, ellos debían preparar quienes van a la guerra, quienes podían ir. ¿Se acuerda que hicieron un censo? Hicieron dos censos, uno al principio de número y otro al final de número. ¿Se acuerdan? O sea, uno al principio cuando entraron en el desierto y otro al final del desierto, ¿ok? Al final de esos 40 años hacen un segundo censo. ¿Se acuerdan para qué era el censo? A ver quién se recuerda. El censo es cuando cuentan a las personas. ¿Se acuerdan a quién estaban contando? Estaban contando a los niños, a las mujeres, a los los que podían ir a la guerra. Los que podían ir a la guerra. Y tenía que ser de 20 años o más para poder ir a la guerra. Tenía que tener la salud también para poder ir a la guerra, porque una persona que le falte una pierna, no, aunque tuviera 20, 25 años, no iba a ir a la guerra. Así que este censo básicamente es buscar quiénes pueden ir a la guerra. Luego lo que hacen es que empiezan a preparar los jefes. Sí, empiezan a buscar jefes para dirigir, ¿ok? Buscan jefes de millares, jefes de 50, jefes de 10, gobernadores, y empieza a haber una organización antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque van para una guerra, literalmente van a ir a pelear contra estos pueblos para poseer la tierra. Y tenía que haber una organización. Y le pregunto, ¿por qué ellos no hicieron la organización cuando llegaron allá a Canaán? Vamos a pensar. Tú te vas de viaje y tú empiezas a preparar la maleta cuando llega al otro país. ¿O tú preparas tus maletas antes? Antes, ¿verdad? Tú tienes que preparar las maletas antes de salir. Tú no puedes esperar a llegar allá y cuando llegue allá, ¡ay! Se me olvidó la leche. No, no, no. Tú tienes que desde antes preparar todo lo que vas a llevar para que cuando llegues allá estés listo. Igualmente pasa para ir a la guerra. Tienes que sentarte, tienes que prepararte para que entonces cuando tú vayas allá, estás listo. Y eso fue lo que empezaron a hacer al término de esos 40 años. Empezaron a recoger quiénes iban a ser los jefes, quiénes van a ser los que van a dirigir. Y es interesante que no solamente se cogió un solo jefe. Por ejemplo, sabemos que se cogió a Josué para ser el sucesor de Moisés. Pero aunque Josué estaba dirigiendo al grupo entero, debajo de Josué habían grupos de millares, ¿okay? Que era un grupo que dirigía a 1000 hombres. Habían hombres, jefes de centenas, que eran hombres que dirigían a 100 hombres. Habían grupos, jefes de 50, que eso dirigían a 50 hombres. Y jefes de 10, que dirigían a 10 hombres. Y gobernadores de las tribus. Todo eso lo escogieron en este tiempo. ¿Okay? No había gobernadores de uno ya. Ok. Entonces, algo que pasa en este tiempo. Ok. Ustedes se acuerdan que en una ocasión. Oh, ok. En una ocasión vemos, son dos ocasiones en las que se manda espías. La primera vez que se manda espía es aquí todavía estando en el desierto, ¿ok? Es la primera vez que se manda espías, ¿ok? Y tenemos luego la segunda vez que se manda espía es ya cuando están casi al entrar, ¿ok? Se manda a los 12 espías, eso los mandó Josué. En este grupo de los 12 espías, Josué estaba incluido entre ellos, ¿ok? Josué y Caleb era uno de esos 12 espías. Y todos ellos, déjenme un segundito. Entonces, cuando vemos esta preparación, pues una de las preparaciones para entrar a poseer la tierra es mandar estos espías, ¿verdad? Se mandan estos espías para que vayan y miren a ver si la tierra
es buena, si se puede, si se van a la guerra, si ellos van a ganar, si tienen un ejército, si no tienen ejército. Son muchas cosas que hay que examinar antes de ir a una guerra. Y en este tiempo, el pueblo de Israel no quiso, ¿ok? No quiso entrar, no quiso poseer la tierra, tuvo miedo y no le creyó a Dios, ¿ok? No le creyeron a Dios. Y por lo tanto, Dios los castiga. Si ustedes se fijan, literalmente está haciendo un repaso de lo que leímos en Números. Es como si fuera una continuación. ¿Se dan cuenta? Nos está contando estas cosas ahora en el principio y es como si fuera un repaso de lo que pasó al final del libro de Números, ¿ok? Lo único que aquí nos lo da con más detalles. Bien interesante, porque el libro de Números nos da la información como que bien rápido. Oh, y en el segundo censo habían tanto y la primera generación había muerto. Sin embargo, ahora nos está dando más detalles de cómo pasó la situación, ¿ok? Ahora, cuando el pueblo de Israel empieza a recibir la ley, ¿ok? Pasaron los 40 años, aquí ya para el capítulo 3 ya le dicen a Moisés que no va a entrar en la tierra prometida, y ya para el capítulo 4 aquí empieza a dar órdenes, ¿ok? A dar leyes, a dar mandamientos, lo que Dios ha mandado, que se aparten de la idolatría, y las leyes empiezan desde ya. O sea, a veces las personas piensan que las leyes empiezan con los 10 mandamientos. Escúchenme bien, no, los 10 mandamientos son solamente unos pocos de los muchos mandamientos que hay. Si ustedes ven, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, empieza a dar estos mandamientos, ¿ok? Empieza a dar los mismos 10 mandamientos que están en Números, en Éxodo capítulo 20, recuerden, en Éxodo 20 se empiezan a dar los mandamientos y son los mismos mandamientos que tú vas a encontrar en Éxodo capítulo 6, tú vas a encontrar las mismas cosas. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios le está mandando a decir lo mismo? Que amen a Dios, que Dios sea lo primero. Y usted va a encontrar literalmente los mismos mandamientos aquí y allá. Pero asimismo los mandamientos empiezan desde antes, ¿ok? La obediencia a Dios está a través de toda la palabra. Y eso es parte de las leyes de Dios, que obedezcan a Dios. Tú no necesitas una ley que te dice, oh, no te coma la luz roja. Y después otra ley que te dice, corre en la luz verde. Y después otra ley que te dice, pasa suave en la línea amarilla. No te da todas las leyes así. Una sola ley te puede decir un montón de cosas, como por ejemplo, obedece a Dios. Ay, espérate. ¿Y en qué voy a obedecer a Dios? En algunas cosas. Yaren dice que en todo. Que Yaren más exagerado, como que en todo, Yaren. Déjame obedecer nada más que en algunas cosas. Yaren me dice que no, está peleando aquí que no. ¿Cómo que no? ¿Sabe qué? Nosotros somos así. Ay, no, yo nada más quiero obedecer en algunas cosas. Pero lo que Yaren dice es verdad. Tenemos que obedecer en todo lo que Dios nos manda. En toda nuestra manera de vivir, tenemos que ser obedientes a Dios. Nosotros somos obedientes por pedacitos. Si me conviene, si me gusta. A veces los niños nada más quieren obedecer algunas veces. Los adultos, igual. Es una pena que no tienen el corazón dispuesto para obedecer a Dios en todo tiempo, ¿ok? Y Dios ahora empieza a decirle, pongan en obra las cosas que les he enseñado. Guárdense de la idolatría, o sea, no tengan idolatría, aléjense de los dioses falsos. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo Israel? Irse detrás de los dioses falsos. Entonces, es un asunto, tú dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Si Dios le dijo que no hicieran eso, ¿cómo ellos lo hicieron? De la misma forma que Dios te dice, obedece a tus padres y tú lo desobedeces. Ve igual. Ustedes, mis niños, yo, no somos diferentes al pueblo de Israel. También somos desobedientes.
Y Dios nos manda cosas y nosotros a veces le hacemos caso y a veces no. Y Dios quiere que nosotros siempre le obedezcamos. Así que las leyes no empiezan desde Deuteronomio 6, empieza desde antes, que obedezcan sus estatutos, que obedezcan sus decretos. ¿Ves? Ustedes lo pueden leer, lo pueden leer. Y él quería que supieran esto desde antes de entrar a la tierra prometida. Así que básicamente el libro de Deuteronomio, viendo que es una preparación del ejército, del corazón, ¿ok? De obediencia antes de entrar a la tierra prometida. Porque Dios va a trabajar con todas esas cosas. Ya vimos al principio preparándolos para la guerra, ¿verdad? Vimos también preparando en lo que es el asunto de jefes de tribus. ¿Saben qué es eso? Eso es un gobierno. O sea que Dios no solamente mira lo de la guerra, sino también el gobierno, cómo se va a conducir. La adoración, cómo va a ser. Y moralmente, cómo se deben conducir. O sea, todo Dios lo lleva junto en este libro de Deuteronomio. ¿Ok? Ya aquí empiezan a verse las leyes una por una. Si ustedes se ponen a contar cuántas leyes hay, se van a volver locos. Porque van a tener que leer el número de Deuteronomio e ir poniéndole número a cada una de esas leyes que se van a encontrar. ¿Ok? Y las leyes de Dios, el propósito era obedecerla en todo tiempo. ¿Ok? Obedecerla en todo tiempo. Ya aquí te empieza dando los 10 mandamientos que están allá en Éxodo 20. Y luego sigue todo el tiempo diciendo, y le voy a leer la cosa más importante que hay aquí en este libro y que es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y este es mi opinión. Repito, esto es mi opinión. Una de las cosas más importantes para nosotros en el libro de Deuteronomio, porque nosotros no guardamos la ley, por eso le digo, pero esto que dice aquí, sí lo podemos guardar, sí podemos nosotros hacerlo, aunque nosotros no guardamos la ley de Moisés, sí guardamos las leyes de Dios, ¿ok? Y dice el Señor, Abdía, ¿lo puede leer por favor? Del 6.5 al 6.9. Deuteronomio 6, del 5 hasta el 9. Abdías. Abre tu audio. Abre tu audio desde el 5 hasta el 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas, y palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa y andando por el camino y acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien. Ok. Vamos ahora a hacer un análisis rapidito de esta escritura. Porque si yo digo que estos son una de las cosas más importantes que hay, podemos empezar desde el 4, ¿ok? Yo quiero que ustedes me hagan una rayita o un círculo, lo que ustedes prefieran, o subrayan o hacen una rayita con su annotate, ¿ok? Lo primero que vemos aquí, yo le voy a subrayar aquí a Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿ok? Es lo primero. Es lo primero que vamos a ver. Eso es lo que tienen que repetirle, ¿ok? Eso es una de las cosas que tienes que repetirle a sus hijos, ¿ok? Lo otro es que le vas a repetir que amen a Jehová, tu Dios, de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas, ¿ok?
Estas son las cosas que deben saber y que deben repetir a sus hijos. Ahora, la pregunta que les voy a hacer y el trabajo que le toca hacer a ustedes, ¿dónde tienen que repetirle estas cosas a sus hijos? ¿Pueden abrir su audio o pueden subrayarlo con el annotate? Vamos a ver. ¿Dónde tienen que estar en su corazón estas cosas y tienen que repetir eso a sus hijos? ¿Dónde? ¿En qué lugar tienen que repetirle estas cosas a sus hijos? Andando por el camino. Ok, Yaren dice, andando por el casa. camino. Cuando te levantas, time. Bueno, ¿dónde y cuándo? Muy bien, ¿dónde y cuándo? Cuando te levantas. Cuando te levantes, dice Al Yaren, acostarte. al acostarte, andando en tu casa. Ajá, muy bien. ¿Qué más tiene que hacer con esas palabras? Vamos a ver, ¿qué más tiene que hacer? Atarlas como una señal en tu mano, ¿ok? ¿Y qué más? Estarán como frontales Entre tus ojos, ¿ok? Tiene que ponerla como frontales entre tus ojos. Vivirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok, miren todo lo que hay que hacer con esto. Es decir, si vamos por el camino, ¿qué tenemos que hacer en el camino? Repetirle. Oye, acuérdate que Jehová, tu Dios, es el único Dios. Y tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y cuando estemos en la casa, ¿qué tenemos que decirle, Yaren? La misma cosa, muy bien. Ajá. ¿Y qué tal cuando se acuesten? ¿Qué tienen que repetirle a los hijos? Ajá. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Sabe que nosotros tenemos que empezar a repetir esas palabras para que no se nos olvide? ¿Y qué tal cuando te levantes? Jehová mi Dios, Jehová uno es. Y amaré a Jehová mi Dios de todo mi corazón y de toda mi alma y con todas mis fuerzas. Wow. Y eso de atarlo como una señal en tu mano, a veces hay algunos grupos que se ponen una bandita como una pulsera que dice que ama a Dios con todo tu corazón o Jehová es uno. Tienen esas pulseritas para recordarse y cada vez que la ven, vuelven y lo repiten o hacen una oración. A veces cuando la ven se la cambian de lado y dicen algo y parece algo como que, ay, que sangan esa gente, ay, qué boba esa gente. Pero no, no lo es. Es un ejercicio que te ayuda a recordar quién es Dios. Es un ejercicio que te ayuda a recordar que Dios te está mirando, que Dios te está oyendo, que Él está a tu lado, que Él no te abandona y que tú debes amarlo. Es un ejercicio que te va a ayudar a ti a recordar estas palabras. Y entonces yo lo que hace, cuando miran la bandita, vuelven y repiten otra vez. Amaré a Jehová mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Y cada vez que repiten eso, lo que están haciendo es recordándose para no pecar. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de recordarte esto? Cuando dejas de hablar de esto, cuando dejas de repetir esto, se les olvida y vuelven a caer en el pecado otra vez. Eso es lo que pasa. Por eso Dios quiere que lo repitan. ¿Okay? Dios quiere que esto se repita, que en la casa se hable de esto estando en la casa. Que hablemos de quién es Dios y que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro corazón y toda nuestra alma. ¿Ok? Así que voy a pedirles que este versículo, Deuteronomio 6:5, que se lo aprendan de memoria. Quiero pedirle que se lo aprendan de memoria. Yaren dice que es fácil. Ya tú te lo sabes. Practically. Déjame ver. Dímelo. Ok, pues dímelo en inglés. Love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Ok, bien. ¿Alguien más lo sabe sin mirar la Biblia? ¿Alguien puede repetir este verso sin mirar la Biblia y recordar dónde está?
¿Dónde dice eso, Yaren? Deuteronomy 5:6. Ok, Yaren, lo dijiste al revés. What? 6:5? Sí, okay. I thought 5 and 6. Okay. No, lo dijiste al revés, 6:5. Deuteronomio 6:5. A ver, ¿quién más lo quiere decir? Ya sea en español o en inglés, no importa. ¿Quién lo quiere decir? Yaren ya lo dijo. A ti, ¿me lo puedes decir? Deuteronomio No. 6:5. Ok, coge tu Biblia y léelo varias veces para que antes que terminemos me lo puedas decir. ¿Qué fue la pregunta? Dime. ¿Qué fue la pregunta? O que si me puedes decir Deuteronomio 6:5 de memoria. No, Por eso, yo le leí una vez. pues busca tu Biblia, ábrela y quiero que lo leas varias veces para que al final de la clase me lo puedas decir. Gibel, ¿te lo sabes de memoria? Deuteronomio 6:5. No sabía. Ok, pues vamos, abran su Biblia en Deuteronomio 6:5 y lo dicen de memoria. Quiero que lo repitan y lo repiten y lo repitan hasta que se lo aprendan, que les salga por las narices. I've Vamos. heard that the verse so many times I already know it. Ah, Yaren ya se lo sabe. Camil, te lo sabe, ¿verdad? Gina se lo sabe. Gina, tienes que abrir tu audio. Dale, Gina. Yo pensé que me escuchaban. No. Sí, amar a Jehová, mi Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. ¿Eso está dónde? Deuteronomio 6:5. Entonces, te das cuenta cómo lo estamos personalizando. No estamos haciéndolo como para mandárselo a otros, sino nosotros. Yo amaré a Jehová, mi Dios, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón, porque Con también todo mi eso, corazón. eso lo incluye el Nuevo Testamento, ¿ok? Así que vamos, y sepan que esto es uno de esos mandamientos que no están los 10 mandamientos, pero que Jesús hace referencia en el Nuevo Testamento. Interesante que Jesús no se enfoca en los mandamientos de la ley, pero sí, él lo repite en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, seguimos mirando. Se tienen que aprender Deuteronomio 6:5 de memoria. Entonces, cuando seguimos viendo, sigue hablando de cómo el pueblo tenía que recordar. Algo que pasa cuando nosotros dejamos de recordar algo es que se nos olvida, ¿ok? Eso le pasa a todos los seres humanos. Tú dejas de cocinar, se te olvida cocinar. Los niños dejan de escribir y cuando vuelven a escribir, como que, ay, yo como que ni me recuerdo de esto. A veces sucede que dejamos la escuela por un par de meses en las vacaciones y cuando regresamos en agosto no nos acordamos de nada de lo que nos enseñaron el año pasado. Se nos olvida todo. Todo se nos olvida. Y las maestras tienen que empezar otra vez a enseñarnos las cosas que no habían enseñado el año anterior. Cuando esto sucede es porque se paró de recordar. ¿Ok? Y sí, aunque nuestro cerebro puede guardar mucha información, si no repetimos esta información una y otra vez, se nos va a olvidar. Ahora mismo ustedes están en grados tempranos en la escuela, todavía están en la escuela, pero si tú le preguntas a un adulto si ellos se recuerdan de las cosas que ustedes están estudiando ahora, los adultos van a decir, no, yo no me recuerdo de eso. A mí no me enseñaron eso en la escuela. Y resulta que sí se lo enseñaron, pero como no han vuelto a hablar del tema, no se acuerdan de eso. Si yo le pregunto, bueno, no sé, Gina es una mujer estudiada, pero si a mí le digo, Gina, ¿tú me puedes conseguir la hipotenusa? Pero no me acuerdo. Ven que no miento, mis niños. Y Gina, La suma de dame, los catetos es igual a la hipotenusa. dame la fórmula para la hipotenusa de un triángulo. Por eso, pues. La suma de los catetos es igual a la hipotenusa, ¿ves? Okay. ¿Cuál sería la fórmula? A al cuadrado Esa, más B la al suma de los cuadrado es igual a catetos C. es igual Al cuadrado, a la hipotenusa. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces, sí se nos olvida y tenemos entonces que recordar. Pero yo sé que si yo le recuerdo a ella cómo hacerlo, ella se va a recordar. ¿Ve? Porque lo estamos repitiendo, porque volvemos a hablar del tema. Saben que así pasa también con la palabra de Dios.
nosotros nos olvidamos de ella porque no la repetimos. Imagínense que ustedes nada más abran su Biblia, vamos a decir el domingo, que fueron a la iglesia, el único día que abren su Biblia. Y el predicador dijo algo el domingo. Y cuando te preguntan, oye, ¿de qué fue la predicación? Cuando salen de la iglesia, dice, ay, yo no sé qué él dijo, pero estaba muy buena la predicación, pero yo no sé lo que dijo. Entonces, ¿qué sucede? Ya se nos olvidó acabando de salir por la puerta. ¿Por qué? Porque no la repetimos. Sin embargo, cuando tú apuntas lo que el predicador dijo y luego en tu casa lo lees y lo lees y lo lees, o yo no me recuerdo, pero aquí lo tengo escrito, y empieza a volver a leer, y a través de la semana estás estudiando eso que tú escuchaste, ya para cuando te pregunten, tú dices, claro que sí, yo sé lo que el predicador trajo. Yo puedo hablar de eso porque lo estás repitiendo. Pero si no, se te va a olvidar. Por eso yo me quedo maravillada cuando yo hago una pregunta aquí de la clase pasada y mis niños pueden contestar sin ningún problema. Yo me maravillo porque sí, yo sé que mientras más yo les repita las cosas, más grabaditas se le va a quedar. Y eso es algo que Dios quería, que el pueblo se acordara de las leyes, que el pueblo recordara lo que él había hecho por ellos, que el pueblo se acordara de que él estaba ahí con ellos, pero con una condición, que no se fueran detrás de dioses falsos. ¿Ve? Dios le dice, acuérdense, yo voy a estar con ustedes. Ustedes tienen que guardar mis mandamientos. Él se lo dice y se lo repite. Tienen que guardar mis mandamientos. Tienen que guardar las leyes. Y yo voy a estar con ustedes. Y yo los voy a defender. Y yo no los voy a dejar. Es hermosa esa promesa que el Señor le da al pueblo. Todavía sí. Más adelante vamos a ver lo que pasó, ¿verdad? Pero durante este tiempo todavía el pueblo se mantenía firme. Y vamos a ver que no es sino hasta que Josué muere que el pueblo se aparta de Dios. O sea, que todavía durante el tiempo de Josué, el pueblo se mantuvo firme y no se fue detrás de dioses falsos y se mantuvo ahí siguiendo al Señor. Y eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Josué. Pero aquí en el tiempo que están todavía preparándose. It's only when there's somebody actually just pushing them towards God do they actually go towards God. But without someone there that is already faithful to God, it is in their human nature to instantly turn to sin. Wow. ¿Sabe que no había pensado en eso? Y sí, tienes razón. O sea, durante el tiempo que había alguien ferviente, firme en el Señor, ellos seguían al Señor. Porque en el tiempo de Josué, ellos estuvieron firmes, pero muere Josué. Y de que Josué muere, ellos se fueron detrás de dioses falsos. The Judges is clear, is a clear view of that. It's a perfect example. Los jueces, una evidencia de esa decadencia del pueblo de Israel. Wow. Yo espero que yo, no necesitemos que alguien esté empujándonos hacia Dios, sino que nosotros mismos de corazón queramos servirle. Que no necesitemos que nadie nos empuje. Tienes que servir a Dios, tienes que servir a Dios. Que nadie nos diga, mira, lee tu Biblia. No, yo sé que tengo que leer mi Biblia, yo sé que tengo que tener mi relación con Dios. No necesito que nadie me esté empujando. Y yo creo que ese es el problema, cuando a ti hay que estarte empujando, cuando se va el que te estaba empujando, pues tú te caes. Entonces, no debe ser así. Nuestra relación con Dios debe ser entre nosotros y Dios. Y buscar a Dios sin que nadie te empuje. Por ejemplo, ustedes dirán ahora mismo me empuja mi mamá. Mi mamá me obliga a estar aquí. O mi papá me obliga a estar aquí en esta clase. Y, yo no quiero estar aquí, pero mi mamá me obliga a estar aquí. Tu mamá te está empujando por ahora, pero va a llegar un tiempo que tú eres adulto y tu mamá ya no te va a empujar más. Entonces, tú tienes que buscar a Dios por tu propia cuenta. Technically, nobody pushed me to come to this class. I could have continued watching my show and eating my food. Bueno, me alegro mucho, Yaren, de que nadie te ha empujado para venir a esta clase. Estoy muy orgullosa de ti. Yo no lo empujo. Él viene, él estaba por allá y él escuchó la clase y vino corriendo. Gloria a Dios por eso. Told me and I continued, but when I heard you started, I was like, okay. No, muy bien, muy bien. Y yo puedo dar testimonio de, por ejemplo, Camille. A Camille no hay que empujarla para ir a la clase. Ella me empuja a mí. Yo estoy cocinando, fregando, lavando, limpiando, lo que sea, estoy haciendo. Mami, ya es la hora de la clase. O sea, ella está pendiente porque está ansiosa de conocer más de Dios. Y eso es algo hermoso,
que nadie tenga que empujarnos a nosotros para buscar a Dios. Que nosotros de corazón cojamos nuestra Biblia, vamos a leerla, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Y le voy a decir algo. No esperen a ser grandes para empezar a hacer eso. Hay personas adultas, personas que se crían en la iglesia y esperan a ser adultos para empezar a hacer eso. No funciona. Tenemos que empezar desde ahora a hacer este hábito. Para cuando sea adulto, ya sea un hábito, ya sea parte de nuestra norma, ya sea algo que, sí, esto es algo normal todos los días levantarme y leer mi Biblia. Esto no es algo extraño, es algo que acostumbro a hacer toda mi vida. ¿Por qué? Porque lo empezaron a practicar desde ahora que son pequeñitos. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes logren. Que no le pase como le pasó a Israel. Que si no tenían a alguien, puchin, no buscaban a Dios. ¿No? Que ustedes de corazón decidan, yo quiero buscar a Dios. Yo no necesito que nadie me mande a la clase bíblica. Yo no necesito que nadie me diga, prepárate para la iglesia. Cuando llega la hora, ya yo estoy preparado. Y mamá me dice, vámonos, ya yo estoy en el carro. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo ese deseo de conocer más de Dios. Y eso ustedes tienen que empezar a practicarlo ya, mis niños. No esperen a estar más grande para hacerlo, porque no va a pasar. Son muchos los adultos que no llegan a la reunión de la iglesia. Entonces, ¿por qué ese hermano no llegó? Y tú te pones a pensar, ¿será que está enfermo? ¿Será que está en el hospital? Pues no, estaban en su casa, muy bien, gracias. Sí, estaban lavando ropa. Ay, se les olvida lo importante que es reunirnos. El Señor dice que cuando la iglesia se reúne, Él envía ahí bendición y vida eterna. A ellos se les olvida eso. Se les olvida que en la reunión de los santos hay bendición. Que al estudiar la palabra de Dios hay bendición. Que escuchar, ¿sabe que el pueblo de Israel, cuando ellos se reunían, ellos no tenían una Biblia cada uno. Ellos se reunían y tenían que escuchar lo que la persona estaba leyendo, ¿ok? Moisés se paraba frente a ellos y leía lo que Dios le había dado a escribir. Josué luego hace lo mismo. Se para frente a un montón de gente, y estoy hablando de miles de personas. ¿Se acuerdan el número que vimos la semana pasada? Estamos hablando de 600 miles de personas. Y todas esas personas se reunían todos. Todos tenían que estar calladitos para escuchar la palabra que Dios tenía para ellos. Piensen en eso. Out of course, in the count the common baby that is always either or the baby that is either crying. Ya, It's always there. pero tenían que estar calladitos para escuchar. No sé cómo hacían con los bebés, tal vez los llevaban para un lado y le decían a los niños más grandes que lo atendieran. No, los niños más grandes que atiendan a los niños más pequeños, para que los adultos pudieran escuchar la palabra de Dios. Ellos no podían estudiarla, pero hoy nosotros tenemos la bendición de estudiarla. El pueblo de Israel tenía que reunirse para poder escuchar, y una persona era que tenía la palabra de Dios, que era Moisés. Más nadie la tenía. Moisés escuchaba la palabra de Dios directamente y luego la traía al pueblo. Era bien diferente. Así que por eso era que había que estar recordándole a cada rato, porque no podían ir a la Biblia. Déjame ver qué es lo que dice 1 Corintios. No, ellos no tenían eso. Espérate, déjame ver qué es lo que dice la ley 256. No, ellos no tenían un libro que decía cuál era el nombre de la ley 256 o qué había que hacer. Oh, espérate, ya yo sé. ¿Qué hay que hacer en un caso cuando sin querer yo maté el animal de mi vecino? Ellos no sabían eso. Tenían que repetírsela. Ya la habían escuchado una vez, pero había que seguírselo repitiendo para que no se les olvidara. Así que todo el libro de Deuteronomio vemos esa repetición de las leyes, ¿ok? Así, por eso se le llama Deuteronomio, es la ley dada por segunda vez. Y la idea es que el pueblo no se le olvide lo que Dios había dicho. Para nosotros poder obedecer a la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener dos cosas. Una es el oído atento y lo otro es el corazón dispuesto. El oído atento y el corazón dispuesto. ¿Sabe que tú puedes estar aquí oyendo
pero tu corazón no estar dispuesto. Que tú puedes estar aquí, sí, estoy aquí oyendo. Ay, que mucho habla esa Wanda. Ay, Wanda, ya cállate. Ay, si terminara. Ay, tengo hambre. Ay, quiero irme a comer. Ay, ¿sabe que a veces vamos así a la iglesia y sabe que así estaba el pueblo de Israel también? A veces cuando venía a la asamblea, su corazón no estaba ahí. Aunque estaban ahí escuchando con sus oídos, su corazón estaba lejos. Dios quiere que cuando nosotros vengamos, tengamos, sí, nuestra mente dispuesta, nuestros oídos dispuestos, nuestro corazón dispuesto. Y que todo esté abierto a escuchar a Dios. Con el propósito de poder obedecer y poderle darle honra y gloria a Él al final. Ese es el propósito al final. ¿Ok? No es para decir que nosotros somos mejores que otras personas porque nosotros escuchamos la palabra de Dios. No, no, no. Vamos a suponer tu mami o tu papi te obligan, vaya para la clase, camine. Si tengo que darle una nalgada, hasta una pela le dan ahí con la chancla, camine para la clase. No, yo no quiero ir, va, camine. Imagina al pueblo de Israel, Dios diciéndole, caminen a escucharme. Y ellos que no querían. Y cuando por fin están allí escuchando, están, yo no quiero escuchar esto. A mí no me importa lo que digan. ¿Y qué le pasó? ¿Qué pasa cuando son desobedientes? Son castigados. Son castigados. O sea, nosotros no queremos recibir ese castigo de Dios. Nosotros queremos estar bien delante de Dios porque estamos obedeciendo sus mandamientos. Y aunque nosotros no seguimos las leyes que estaban allí, desde Éxodo 20 empiezan las leyes, recuerden, desde Éxodo 20, todo el libro de Levítico, tenemos todas esas leyes. Y luego en Deuteronomio tenemos otra vez todas estas leyes. Todavía en el Nuevo Testamento sí hay leyes que nosotros debemos obedecer y son las leyes de Dios. Aunque estamos bajo la gracia, sí hay leyes que debemos obedecer. Y hoy no vamos a hablar de esas leyes, pues no tenemos el tiempo para hacerlo, pero son cosas que vamos a ir aprendiendo en el proceso. Esas leyes que Dios tiene para nosotros como su iglesia, como sus hijos. Porque los hijos de Dios no es que estamos sin ley, estamos viviendo bajo la ley de la gracia, pero todavía dentro de la gracia hay leyes que guardar. No quiere decir que yo puedo hacer lo que me da la gana y como quiera, estoy bajo la gracia. No, tengo que obedecer los mandamientos de Dios porque estoy bajo la gracia. Son dos cosas bien diferentes. Así que para la próxima semana vamos a estudiar el próximo libro. Vamos a estudiar el libro de Josué. El próximo libro es Josué. El libro de Josué vamos a estar estudiando la próxima semana. Y cuando ustedes piensen en Deuteronomio, van a pensar siempre en la ley dada por segunda vez. Vas a encontrar muchas escrituras igualito que en Levítico. Va a decir exactamente lo mismo porque Dios no cambia. Son las mismas leyes. ¿Ok? Y las leyes pues van a ayudar para que ellos sepan cómo comportarse para la adoración a Dios y las reglas que deben seguir en la nueva tierra donde van a vivir. ¿Ok? Así que vamos a orar para terminar, mis niños. Yaren, nos dirigen oración, por favor, y terminamos. Padre de Dios, gracias por todo lo que tú nos haces por nosotros. Por favor, ayúdanos nosotros para hacer lo bueno para ti. Y gracias por todo lo que tú nos haces por nosotros. Gracias por el clase que tú nos das en medio de mi mamá. Y gracias por todo. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amén.